y audiovisuales don Santiago Hammerstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Proyecto financiado con el FNDR de Cultura 2024, Gobierno Regional de Tarapacá. Capítulo 3. Un viaje fascinante al otro lado del mundo. ¿Sabes qué significó la separación de su madre para James Thomas Humberstone? Continuamos analizando su vida y cómo fue su viaje desde Londres hasta el fin del mundo. Hola, yo soy Carolina Y yo soy Jennifer. y esto es Iquiqueña. el podcast Para turistas. Curiosos y Amantes de la Cultura. Hoy nos encontramos en donde Estamos en la oficina salitrera Santiago Humberstone, Patrimonio de la Humanidad. en esta edición especial, don Santiago Humberstone, conversando la memoria, el patrimonio del padre de la industria salitre. Y en este tercer capítulo vamos a seguir investigando y conociendo la vida del joven James Thomas Humberstone. Y por eso continuamos con don Juan Lírica y con don Marcos, porque vamos a continuar hablando de qué continúa sus estudios universitarios Humberstone, cómo se construye este hombre para ser el que conocemos. Bueno, hola, buenas tardes, Carolina, Jennifer. Muchas gracias de nuevo por la invitación y vamos a conocer un poquito más de la vida, pero ya en la etapa universitaria. Ya él ya está con pantalones largos y entra de lleno a la universidad. ¿Gracias a qué? Gracias a los grandes trabajos de investigación que hace en Crew, y entonces eso le permitió a él optar a una beca, y con esa beca él logra ingresar a la Real Escuela de Minas de Londres. ¿Y es tan importante entrar a esa escuela? Absolutamente. El prestigio de esa universidad. Es muy alto. Imagínense que estamos hablando de la Inglaterra muy desarrollada técnicamente y donde generó muchos em, profesionales que llegaron a trabajar posteriormente, así como don James Thomas, a las oficinas salitreras. Entonces, se llega a la escuela y además de eso, la beca incluía el costo gratuito de la escuela, de la universidad, llamémosla. Y aparte de eso, gastos pagados y aparte de eso, 50 libras para el bolsillo. Calculen ustedes que para vivir una semana se requería 1 libra en Inglaterra para vivir de manera austera. Entonces, casi 50 libras le cubrían el año completo. Los 3 años que estuvo allí son los 3 años que obtuvo la beca y que vivió con las 50 libras. Yo ahí también. Usted me está diciendo que él logra entrar a una universidad prestigiosa con una beca. Pero ¿cómo llegamos ¿Cómo a llega eso? la beca? ¿Cómo la llega la beca? consigue? Él, con el trabajo que hace en Crew, hace diversas trabajos de investigación y eso lo avalan, le permiten a él de tratarse de un personaje de importante que era también interesante para la universidad. Entonces ingresa a la Escuela de Química de la Real Escuela de Minas. ¿Y qué título logra tener ahí? Porque esta beca que la consigue, ¿qué título logra él tener? Él, al cabo de 3 años y medio, logra obtener el título de ingeniero químico. Ingeniero químico, que no es menor, es muy importante, pero igual le tocó batallar. Era un encarador contra el viento y igual le tocó batallar, así como a lo largo de toda su vida, de su preparación. En esta oportunidad también le toca porque él se encuentra con la negativa del director del laboratorio donde ingresa, porque él no había leído su libro y no aplicaba los métodos de su libro, entonces lo relega al laboratorio de los primerizos. Entonces, sufre de nuevo, digamos, el menoscabo de los profesionales o de los profesores. Y de alguna otra forma, él logra destacar en este ambiente porque está todo adverso. Absolutamente. Una vez más, él logra destacar, él logra superar ese escollo y trabaja con ahínco
Bueno, el hecho de estar en otro laboratorio de menor valía le permite a él tener tiempo para dedicar a enseñar a sus compañeros. Entonces él se fue ganando prestigio por dentro y ahí aplica una serie de inventos, entre comillas, o modificaciones a la estructura que ya estaban hechas y él las va a ir mejorando. ¿Mm? Ya analicemos psicológicamente a James Thomas Humberstone. Marcos, si él se enfrenta a este ambiente adverso donde lo relegan a un taller de menor eh, prestigio, eh, ¿cuáles son, qué es lo que qué cosas de su pasado lo prepararon para enfrentar este momento y salir airoso? Finalmente es toda la adversidad que ya hemos conversado previamente en su infancia, eh, el que siempre se tuvo que ver implicado en situación de solicitar o la ayuda o tener el contacto para ingresar. Entonces, si se vio impuesto, se vio dentro de espacios donde habían jóvenes que tenían otras realidades, quizás con mejor situación económica o más oportunidades. Él ya conocía de primera mano ese contacto al vivir con ellos, convivir en el internado, y al momento de pasar esto como en la universidad, por decirlo así, em, aquí se ve como todo esta de la descalificación que le hicieron porque él no sigue un proceso, no sigue como lo estandarizado por el profesor. De acuerdo a eso, tuvo que pasar con otro grupo. Pero ahí ya él empieza a buscar, o sea, empieza a generar y se empieza a identificar lo que le diferencia de las otras personas, de sus otros compañeros. O sea, el querer ayudar a los compañeros para que aprendan, para que también sean parte de esta formación y no siendo un trabajo egoísta, sino que también siendo un trabajo que se comparta porque tiene la idea que también se tenía en ese momento en Inglaterra de salgan a, no sé si a conquistar, pero salgan como a dominar, salgan a trabajar, salgan a ser los Tener jefes. presencia. Exacto. Entonces, sigue también esa idea de que todos vamos a salir. Entonces, todos vamos a ser el representante de Inglaterra. Y también puede generar prestigio dentro como para él. O sea, saber que él está enseñando a otros compañeros también le puede significar como me sé, me puedo dominar. Y este también está preparando en un futuro para algo que no sabe. Algo que se viene y algo que coincidentemente se va a ir repitiendo en sus Cierto. destinos, en su vida. Eh, y si también tomo un poco de esto, creo que esto también lo hemos visto muchas veces en ese sentido cuando han habido profesores, quizá en su infancia, en la nuestra, que nos han o reprobado o no están contentos con nuestro trabajo porque no es lo que nos enseñaron, o no es el método que se enseñó, sino que dicen, si yo no te enseñé esto, tienes que replicar lo que te enseñé. No sé si han escuchado que en matemáticas, por ejemplo, a ustedes le enseñaron de una forma y ahora han visto que, no sé, sobrinos, sobrinas, eh, Aprender de otra diferentes. manera. Exacto, y nos muestran a nosotros y es como, pero ¿cómo lo haces? Y también puede que pase que a nuestra generación, cuando enseñaron matemáticas de una forma, quizás no les quedó porque no fue nada, o no entendieron, y les hubiera servido el método de ahora. Como hay personas que hasta ahora les sirvió el método de antes, pero eso es porque había costado mucho en profesionales que pudieran entender que se puede abrir un poco la opción, o quizás en un sistema. Entiendo que también fue James profesor sin estar, ¿cómo se llama? Sin haber salido. Efectivamente, en ese andar fue ganándose la confianza primero de sus compañeros y después de los profesores. De hecho, hay una suerte de un incidente, digamos, no incidente, sino que un aporte de que el mechero que tenía cada alumno para hacer los experimentos que habían en el laboratorio eran, era de luces muy tenues. Entonces, él logra juntar las luces usando la misma cantidad de gas, pero aprovechándola de mejor manera y logrando una mejor luminosidad del laboratorio. Y eso siguió hasta cuando él estaba en estas tierras, que un amigo le cuenta que todavía se seguía usando el mismo sistema que él dejó implantado para iluminar el laboratorio. Bueno, eso y muchos otros aportes más hizo que llegara a oídos del doctor Frank Land, que era una de las cabezas altas, era el director de la escuela, y que él lo toma como ayudante a él y lo empieza a llamar ingeniero sin tener el título.
Entonces era ya un tremendo mérito que se lo estaba otorgando nada menos que una de las autoridades máximas que había en ese nivel educativo. Y aparte del mechero, ¿hay algún otro invento que haya creado James Thomas o solo fue el mechero? La verdad es que él no lo detalla mucho porque además eso era muy humilde Claro. para contar sus cosas, pero él hace notar en su biografía de que el reconocimiento de sus pares y de sus profesores fue debido a aportes de investigaciones que se hizo. Bueno, no olvidemos que de hecho esas investigaciones que hizo antes en Crew le permitieron obtener la beca que lo estaba educando a La este universidad. nivel alto. Sabemos también que James consiguió una beca. ¿Cómo es eso? ¿Qué información ustedes tienen de esta beca para hacer un doctorado? En el extranjero me contaron a mí. Había una oferta que tuvo, dada la capacidad que él tenía, hubo una oferta que tuvo de una universidad de Yokohama, en Japón. Pero un profesor de él, un señor Spark, le manifiesta, porque él había permanecido durante mucho tiempo, muchos años en Japón, y le dice, no te conviene, no te conviene. Y él le hace caso a él y fue una de las grandes decisiones que tuvo para después, en el futuro, elegir venirse hacia La Pampa del Salitre. Para allá, yo creo que vamos a ir ahora. ¿Cómo se gestó ese contrato? ¿Cómo él logra viajar a esta parte del mundo? Bueno, él en su andar, ya a cortas de obtener su título de ingeniero químico, conoce a un señor que se llama John Davis McCloud. Ujú. Y este señor John Davis era nada más ni nada menos que primo de uno de los propietarios de unas oficinas instaladas en la zona norte de Tarapacá, al interior de Pisagua, perdón, que es en la zona de San Antonio. Y era Ujú. la firma John Campbell y compañía. Entonces, él le manifiesta de que su mejor lugar para ir era la zona de Tarapacá. Y justamente en ese momento la empresa estaba requiriendo a un ingeniero para sus servicios o para sus trabajos, sus laboreos en esta zona. Y le dice y acepta. ¿Cómo lo convence? ¿Lo persigue o acepta el tiro? No, bueno, ustedes saben de que esto es como un tira y afloja, ¿no es cierto? Entonces, no me voy a regalar de inmediato. Ah, se hizo de Coqueteo. Sí, claro. Negoció el hombre, negocio. sí. El coqueteo, claro. Negocia y el negocio en contrato por 5 años. Business are business. Business are business. Sí, Todo por Dios. sí, un contrato por 5 años y que le permitió a él ya tomar la decisión, sí, de emprender su ida sin retorno hacia nuevas tierras. Pero como contrato por 5 años, eh, Y un día, inicialmente, Inicialmente, ya, inicialmente. era como para Es probar una si manera de resultaba o asegurar no, a un porque, profesional. claro. oye, y entrando ahí en eso que quiere viajar, ¿cómo podría ser para él alejarse de su madre? ¿Qué carga tendrá en eso? Si vamos recordando, ha tenido demasiadas instancias en las que se ha tenido que ver separado de lo que es su ambiente familiar. O sea, trasladarse de lo que era una casa, después cambiarse a otro lugar, después el tema del internado, después tener la pérdida del padre, después estudiar otra cosa. Pero podemos también observar que la identidad de él se forma a partir de la separación de los vínculos más cercanos. Si bien está el cariño, está el amor, como hemos recibido, o sea, como hemos visto, también está el apoyo que recibe entre los contactos. Pero quizás ya está dentro de su dinámica interna el entender de que si quiero progresar, si quiero avanzar, tengo que dejar atrás ciertas relaciones físicas, al menos. Hoy en día no nos parece tan difícil porque están las redes sociales, están los viajes, están los aviones, pero en ese tiempo hacer un viaje a un continente que en verdad no se conoce, porque podemos tener esas referencias, pero tener videos, no Yo se soy puede. él, yo me quedo allá. Por Claro, ejemplo, él no podía ver, por ejemplo, la El aplicación del clima, clima para ver qué ropa el llevo. tráfico.
No, no No, estaba los algunos rollos youtubers diciendo qué dinero usar, no había nada de eso. nada. qué lugares recomiendo, dónde voy a ir. El Tinder. Entonces estaba el Sí, desafío de emprender este camino. ¿A dónde voy a ir? Ya tengo 5 años asegurados de primera parte, pero ¿qué más me va a traer? Y voy a tener que separar a mi madre, sí, pero algo más viene, algo más está por ocurrir. por ocurrir. Pero, ¿qué edad tenía James Thomas cuando decide tomar esta decisión? Tenía 24 años, 20. 24 años y medio, y él parte a inicio del año 1875. Pero antes de partir, él, preocupado un poco de a qué realidad se iba a enfrentar, él toma contacto con el representante de la empresa de John Campbell allá en Inglaterra, que era el señor Kensington. Y este señor, que formaba parte de una empresa que eran representantes y vendían, además, representantes de ventas de salitre, yodo y bórax. Tenían experiencia y él ya conocía la Pampa, el señor Kensington. ¿M? Conocía la Pampa y él lo pone al tanto a don James Thomas de la realidad que va a vivir. Le cuenta un poco lo del clima, le cuenta un poco de a qué se va a enfrentar, le cuenta que el suelo es yermo, no hay plantas, no hay flora. Entonces, además de eso, le da detalles hasta magacinescos. Por ejemplo, le dice, las niñas de Lima son niñas buenas mozas. Hay bastantes niñas buenas mozas. Entonces lo va poniendo al tanto hasta incluso un poquito del lado frívolo, digámoslo así. Le dio el ¿Mm? tráiler. Claro, Después. claro. Entonces, sí, Sí, no, cuénteme. ya. Entonces él, además de eso, hace un viaje a Liverpool y a Glasgow, a enterarse de cómo de algunas empresas que trabajaban algunos procesos similares o parecidos a los que se iba a enfrentar acá. Entonces, ve cómo allá se desarrolla o cómo se produce el carbonato de soda. Entonces, eso le quedó plasmado en la mente a él, porque era muy observador, para después él, estando aquí, aplicar esos sistemas. ¿M? Y entonces visita, les decía yo, esa zona de Liverpool, Glasgow, y además le sirve para en- entrenarse, entre comillas, en su próximo viaje en mar. Entonces hace un viaje de ida y de vuelta con el señor Kensington, ¿ya? Y de ahí toma la decisión. Además de eso, todo lo que son no dejar cabos sueltos, por ejemplo, la madre, preocuparse a su mamá. ¿Qué voy a hacer con mi mamá? Tremendo problema. Entonces, ¿qué hace? Él La mamá queda a cargo de su hermano Frank, que era director en un instituto, en una escuela en Coventry, otra ciudad. Entonces su madre iba a quedar en las manos de su hermano mayor, y él además va a pedir dentro del contrato que le descuenten una cantidad de dinero que va a ir en beneficio de su madre. Entonces, así fue atando cabo para que no les faltare absolutamente nada. Además, como es un viaje largo, hay un costo alto. Además de eso, necesita llevar una buena biblioteca y se hace una biblioteca de la última edición de la biblioteca, no recuerdo el nombre, pero Chemical y algo. Em, Vio muchos detalles. O sea, fue totalmente preparado. preparado. Hay Absolutamente. unas cartas que también tienen que ver en esta historia. ¿Pueden contarnos un poquito sobre eso? Sobre Yo, las yo cartas voy a terminar con embarcando a don James Thomas. Ah, Lo voy a embarcar vamos a hablar ya de la y travesía, lo voy vamos a a hablar de embarcar todo. y voy a dejarlo en manos de Marcos. Un poco esa parte, porque es un detalle bastante que se acerca a la especialidad de él, ¿no es cierto? Entonces, él se embarca un 2 de diciembre de 1874 en un viaje que va a durar 36 días, porque llega aquí el 6 de enero. El 6 de enero llega a Pisagua. Y em, en ese viaje, él hace un recorrido desde Southampton, que es el puerto de embarque, pasando por Haití,
por Jamaica, por la isla que no recuerdo su nombre, y luego llega al Istmo, al sector de Panamá. Como no existía en ese tiempo el canal de Panamá, él se traslada en tren desde el océano, desde el Caribe hacia el océano Pacífico. ¿M? Y ahí ya empieza luego a esperar una nave, pasa un par de días allí hasta que una nave lo va a dejar en Lima, recorre Lima y luego va a llegar a Pisagua. No, don Juan Ahí se Carlos se viaja. fue con toda la Ya, historia, no nos se dejó viaja ni el tipo, preguntar, se viaja el que te la tenía, pero bien Ya. clarito, La lectura, pero como completito ya no hemos saltado. ¿Por qué no nos despedimos del podcast? Porque realmente nos dio todo. Oye, pero quiero saber bien la pronunciación de la empresa, porque ahí yo como que me complico. Outcome Campbell. Ah, Allí él aprendió todos los detalles para poder aplicarlos acá en la selección. y ahora, ¿tenemos el permiso para preguntar sobre las cartas? ¿Qué cartas emocionales ¿Quién tienen? escribió ¿Qué las cartas? cartas? La Suena en la carta. canción. Ah, No. Bien, con el tema de las cartas, vuelvo a invitarles a ustedes a ir al pasado un poco y pensar, cómo puedo explicar a alguien qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy viviendo? O sea, como le decía, no puedo mandarle videos, no puedo hacer una historia, no puedo compartir en un mensaje, sino que a través de una carta tengo que redactar tal cual, como casi cuando leemos un libro, ujú. que nos dice, por ejemplo, estamos en una habitación con 4 sillas aproximadamente, una mesa de madera, hay unos cuadros, ahora tenemos unos micrófonos, entonces James fue bastante detallista a la hora de escribir las cartas. Las cartas eran hacia la madre, porque quería como seguir el contacto con ella, quería seguir esta información y dándoles todo lo que podía dentro del transcurso. Si bien era una pega igual complicada el tema de las cartas, porque igual tiene un proceso. Y, por ejemplo, si no llegaba la hora correspondiente de enviar la carta o se tenía un sobrepeso, la persona que recibiera la carta tenía que pagar un poco más o tenía que esperar un poco más para enviar la carta. Entonces, igual era un compromiso. No es como hoy en día que hacemos cosas instantáneamente y llega. Ahora, también a través de las cartas vemos que hay espacios en los que escribe mucho y muy detalladamente. Hay otros que por temas de tiempo escribe algo más breve porque es algo que no explicar. Ahora estoy en esto, saludos. Pero los otros son historias más completas. Por ejemplo, cuando, no sé, pasa del Caribe o cuando llega al Caribe, después pasa por el lado de Panamá, sus discursos, sus mensajes cambian también a hablar sobre lo que ve, pero lo que ve en la naturaleza, o sea, los animales que ve, cosas que no está acostumbrado también. Bueno, en el inicio habla de que se siente mal, de que está mareado, lo que está comiendo, como todos los detalles que a una mamá igual le importan. Entonces, para decirle, estoy bien, tranquila, solamente me siento un poco mareado, pero estoy ahí, estoy aguantando. Escribe las cartas en estos 36 días de verdad por el mar. ¿Sabes Escri- qué cantidad de cartas ¿Cuántas hay? cartas alcanzó a escribir? Son 18 cartas. Mm. 18 Es un buen cartas. hijo. Mm, Una le escribe a su hermano. mm. Una le escribe a su hermano. Y buen hermano también. Sí, muy buen hermano. Buen hijo, porque yo apenas recibo WhatsApp de mis hijos. Apenas. Yo lo quería decir en este podcast. Quiero que quede la La evidencia. evidencia. Siento que la comunicación es mucho más fluida porque Pero él imagínate, escribió cartitas. y él tenía que esperar a llegar a un lugar para dejar la carta, para que... Ay, era No, muy impresionante. Hasta el momento impresionante. yo me siento Y impresionada. algún chisme que haya contado en la carta, algo que haya pasado. Algo muy curioso es que a la fecha él no cuenta nada sobre algún interés romántico, amoroso. Tampoco nadie que haya conocido en el barco. Él Oye, tampoco, estaba o sea, súper ocupado. ¿Qué tiempo tenía ese hombre para el amor? trabajaba, dormía, estudiaba, trabajaba, dormía, Pero estudiaba. en el barco igual estuvo cuántos días ahí. Puro, puro marinero, no creo En el que haya barco tenido tiempo. conoció gente. Creo que les mencioné en el capítulo anterior de que en esta historia se iba a encontrar el tema de cruces de religión. Como había gente que venía para acá, se cruzó con una pareja donde la pareja era católica. Entonces, él le da en la carta como no es algo que me moleste, como haciendo esa referencia de es católico pero es bueno, o sea, como es católico pero está bien, como que Respeto. respetas y él respeta. Entonces era también esa convivencia.
En estas cartas también relata de que comparte con personas que hablan otros idiomas y también describe algunas nacionalidades como son más pesados, nos ¿Cómo? sentamos acá, Nos dice cuáles son esos. ahí podemos decirlo. Ah, Describe a, bueno, los portugueses en esos momentos los describe como zona arisco, que era más distante, entonces por eso no compartía mucho con ellos. Aparte que no hablaba portugués. Vamos a pedir perdón a nuestros La podcast banda escucha. Yo no he sido lo que he dicho eso, la fue verdad Marcos Godoy. Su dirección es. Pero los es la portugueses de esa época que estaban en ese barco, los dos portugueses de ese barco eran pesados. Don Juan Carlos nos puso muchos datos de cuánto tiempo viajó, nos dijo de todo un poquito cómo fue el arribo cuando él llegó a las costas de Pisagua. ¿Se sabe algo? Sí, Sí. sí se sabe. Él llega un 6 de enero. Recuerden que el 6 de enero es el día de Epifanía. Sí, Es la Pascua de Reyes, Ah, sí, o la acá se Pascua de conoce Reyes. como la Pascua de los Negros. ¿Ah? Yo nací ese día. No en ese año, pero sí ese día. El mismo día. Sí, en ese día. Sí. No en ese año. por eso llegó James Thomas. Esa Pero, es Pensaba. pero antes de llegar acá, él cuando baja a Lima, también encuentra cosas particulares, como dice Marco, de repente hay cosas como anecdóticas, como por ejemplo ver que las mujeres llevaban velo. Mm. En Lima se usaba mucho el llevar velo, en el caso de las mujeres. ¿Mm? Entonces a él le llamó la atención, le llamó la atención. Y dice que en muchos casos, los velos ocultaban rostros hermosos de mujeres. Ya le estaba picando el bichito ya. Ya estaba listo, James. Habían indicios de Sí, que sí, estaba buscando el sí, estaba buscando, esperando. esperando el amor. Claro. Pero, ¿y cómo llega a Pisagua? Que algo sí Llega sabemos. el 6 de enero a temprana hora, muy temprano, y llega entre todos los elementos que traía, porque él venía preparado. Les dije yo que había adquirido una biblioteca grande y que siempre la mantuvo al día, muy, muy actualizada, porque él era eminentemente un hombre de formación científica. Entonces, él llega aquí con todas sus vituallas, con todo su equipaje, una gran cantidad, y se encuentra con el encargado de la compañía, ¿m? Don John Sayers Jones. Em, y entonces, en esta funcia del saludo y todo eso, encontrarse y esperando el equipaje que le faltaba por recibir de la nave que llegaba, se le fue el tren. Entonces lo dejó el tren. A nosotras también. Entonces, como el tren Ha pasado, pasa. como el tren es lento, entonces el tren va y vuelve. Entonces hace un zigzag. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron la cortada, como decimos nosotros acá en el norte. Entonces, hicieron un atajo y llegaron a instalarse al tren, lo hicieron detener y lo instalaron ahí, y se instalaron. Y después de un viaje de alrededor de 3 horas, llegan finalmente a la oficina San del Antonio. Alto San Antonio, en la zona del cantón de Sapira, al norte de acá. A mí no me gusta el chisme, pero quiero saber cómo lo reciben, porque el ingeniero Que te viene las allá de traigo de Inglaterra, no Inglaterra. sé, pues. Yo no hubiese decidido, No, yo creo que se miraba así como. ¿qué te pasó? Cuénteme. Es que la mirada de que había de los obreros, de los trabajadores del salitre, hacia la gente que venía del exterior y especialmente a la gente que venía de Inglaterra, era de que todos tenían un pasado aristocrático. Probablemente el personaje tenía un aire donoso, ¿no? Un donaire, pero no era de raíces aristocráticas. Estos 3 capítulos que hemos comentado nos han hecho ver de que él era un hombre de trabajo, un hombre sacrificado, que entregó y vivió muchas peripecias para lograr lo que finalmente él obtuvo, que era su título de ingeniero químico y estar aquí para entregar todo su conocimiento a lo que fue el desarrollo de la industria del salitre. Qué buen punto, porque creo que justamente lo que queremos destacar en estos capítulos sobre James Thomas, decir que es un hombre de origen humilde que logró todo lo que tuvo a base de trabajo.
Oye, pero yo quiero saber si pasó algo que Algo más ocurre, mía claro, o que de la ocurre Trinidad de Lima, en, le sacó el velo. ¿qué ocurre en San Antonio? ¿De qué se debe hacer cargo? Él que ¿Cuál era viene el trabajo? llegando de allá y todos lo mirábamos así como, un aristocrático más aquí. Claro. Bueno, él llegó a trabajar duro de inmediato. Apenas llega, él se hace cargo del laboratorio, de los análisis químicos, del funcionamiento de la oficina. Y él, como era un hombre muy observador, como había observado en su vida, observaba todo lo que se le plantaba ante sus ojos, vio de que los procesos de aquí adolecían y eran muy costosos. Entonces, y la producción era em, orientada más que nada a trabajar caliches de alta ley, porque los caliches de baja ley, con los procesos, con los procedimientos que existían hasta ese momento en La Pampa, no era posible obtener una gran cantidad de mineral de salitre como producto final. Entonces, él hinca el diente en eso y se dedica en cuerpo y alma a desarrollar nuevos sistemas, nuevas formas de procesamiento, nuevas formas de procesos de lixiviación para obtener un mejor producto y usando caliches de baja ley, que fue finalmente lo que fue uno de los plus, una de las grandes aportes que hizo a la industria del salitre este ingeniero nacido allá en Dover, allá por el año 1850. Qué impresionante tenerse que hacer cargo Y de a los jovencitos, joven, 20 un años, niño. niño. O sea, súper, súper. Pero tenía la experiencia, creo que eso lo valida. Tenía la Sí, experiencia, el trabajo arduo, venía de una infancia muy compleja, entonces, y de a de poquito. una buena universidad. Descubrimos en este episodio que él fue profesor sin siquiera haber sacado el título todavía. O sea, hablamos de una persona muy inteligente. Y que todos sus logros fueron a base de trabajo arduo. Yo tengo una pregunta como un poco de spoilers, como un avance Eh, yo, en yo pensaba que eso era como lo que íbamos a descubrir en el otro capítulo. el otro capítulo, pero solamente que me digas sí o no, ¿ya? Porque ya Ten estamos. cuidado, mira que a don Juan Que me entiendas, ¿no? Vilca le No, gusta avanzar ¿Sí o completamente no? los no podcasts. No soy de se respuestas pena. cortas. No, Don pero Juan Vilca se tú me... decir sí o no. Porque claro, hablamos de las limeñas, los velos, todo eso, pero yo quiero saber una sola cosa. Hacemos las dos. Un, dos, tres. ¿Conocerá el amor? James Thomas Humberstone, acá. ¿Le sacará el velo a alguien? ¿Sí o no? Nada más. O no, mejor no. ¿No? Mejor Lo no, dejamos en el no, próximo la dejamos en otro capítulo. capítulo. Y agradecimos y No, que... No, No, dejémoslo ahí. y damos las gracias y Exactamente. nos despedimos de nuestros invitados de este podcast, de este tercer podcast de James Thomas Humberstone. Y no se pierdan el próximo capítulo porque vamos a saber si en verdad James Thomas conoce el amor acá en el norte. No se olviden de seguirnos en nuestras diferentes páginas y Quiquenas Podcast en En TikTok, TikTok, Instagram, YouTube. Facebook, Nos encuentran en todos lados. para que se enteren de todos los detalles. Así que a esperar, ¿encontrará el amor? Pregunta para el próximo capítulo. Les decimos adiós. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros gracias. y un besito. Chao. Chao, chao. ¿Qué nos dice don Santiago Humberstone de este capítulo? Now I feel very good and I am eager to go to work. Give my love to my brother Frank and his wife Polly, my sister Lizzie and my sister Marianne, and all the others when you write to them. I find it so difficult to organize writing on board the ship that I can only write to you, Mother. But when I am established, I will write more. I hope that the new year has started favorably for you and that it is one of blessings for all. Your son, who still loves you, James Thomas Humberstone.